De lo que es la programación orientada a objetos. Con ustedes vimos entonces, ya queda claro todo lo que es un objeto, vimos, pues digamos, lo que son las clases, ¿cierto? Lo que es distanciamiento, lo que son los atributos, lo que son los métodos. Hoy vamos a ver una clase que, pues, esto digamos que hay que verlo, es necesario verlo antes de, digamos, de conocer todo lo que es la programación orientada a objetos como tal, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver lo que son 4 principios de la programación orientada a objetos. Entonces, entre los 4 principios vamos a ver lo que es la herencia, el encapsulamiento. Yo creo que alcanzamos a ver solamente esos dos y nos quedaría otra clase para ver lo que es polimorfismo y abstracción. Pero por el momento me interesa que ustedes sepan, bueno, que se conozcan los cuatro principios de la programación orientada a objetos, que son fundamentales a la hora de poder, digamos, trabajar bajo este paradigma de la programación que es la programación orientada a objetos. Es como, digámoslo así, como hablar un poco más o sea, hablar un poco más avanzado de todo lo que es la programación, ¿sí? No quedarnos solamente con la estructura base, sino que es conocer un poco más la parte, un poco más avanzado de todo este sistema. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por lo que es la herencia. Entonces, en herencia, dice que la herencia permite utilizar código creando nuevas clases a partir de las clases ya existentes, construidas y depuradas. Compromete una relación de jerarquía, es una nueva clase se generará agregando atributos y o código a una clase existente. Una clase derivada puede heredar de otra clase base, o sea, puede heredar ¿qué? Atributos y métodos. ¿Ustedes alcanzaron a hacer esto en Java o no? Muchachos. Cuando hicimos un CRUD con el instructor, bueno, estábamos empezando a hacer un CRUD, él no lo explicó, él hizo videos explicándolo y pues en eso él utilizó herencia. Ah, ok. Que en Java es el extends. Exacto, exacto. Entonces, bueno, ¿qué es la herencia como tal? La herencia lo que hace es que yo puedo ir creando una estructura jerárquica de las clases que yo he creado, ¿sí? Entonces, dentro de la estructura jerárquica, yo puedo tener clases que son mayores, que son como muy generales, y clases que van siendo un poco más inferiores, que son un poco más específicas, ¿de acuerdo? Digamos que las clases que son iniciales suelen ser como, digamos, clases que no son como, que no representan como algo en concreto, sino que representa un conjunto de muchas cosas. Por ejemplo, aquí como estamos viendo, dice que la clase persona, de la clase persona se heredan 3 clases, que es empleado, cliente y alumno. Esta clase persona, digamos que representa muchas cosas a la vez. O sea, personas, si ustedes dicen una persona, pues prácticamente cada uno de ustedes piensa en una persona totalmente diferente. Y pues obviamente personas en el mundo existen muchas, pero nosotros con una sola palabra hacemos referencia a un solo elemento, que es la persona. ¿Listo? Pero cuando ya empezamos a hablar de empleado ya digamos que es un poco más específico, porque no todo el mundo es empleado, ¿sí? Entonces hay personas que son independientes, hay personas que son, de pronto son gerentes o dueños de una empresa, entonces no son empleados, y así sucesivamente. Otro gran grupo, digámoslo así, es cliente, pero pues digamos que no todo el mundo es cliente, en cierta manera, o ya digamos especificamos sobre una entidad, ¿sí? Y alumno es lo mismo, o sea, no todo el mundo es alumno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de esta clase que es muy general, se desprenden 3 clases que es empleado, cliente y alumno, que son un poco más específicas. Aquí se está aplicando herencia y prácticamente ¿qué es la herencia? La herencia lo que hace es que estas clases de acá pequeñas heredan digamos, los atributos,
¿cierto? Las clases de acá heredan los atributos y también los métodos de la clase padre como tal, en este caso de la clase persona. Quiere decir que esta clase empleado va a tener esos mismos atributos y los mismos métodos, y así para cada una de estas. Entonces, por ejemplo, acá, persona tiene nombre, dirección y root. Bueno, root podemos cambiarlo por cédula, ¿sí? Entonces, un empleado, pues un empleado también tiene nombre, un empleado también tiene dirección y un empleado también tiene cédula, ¿sí? El cliente también lo mismo, el cliente tiene un nombre, una dirección y una cédula, y el alumno tiene un nombre, una dirección y una cédula, ¿sí? Entonces, ellos tres comparten la misma información o los mismos atributos de la clase padre, ¿de acuerdo? Ahora, si la clase persona tiene métodos, entonces, no sé, la clase persona correr, eh, comer, bailar, entonces también lo hace un empleado, también lo hereda un cliente y también lo hereda un alumno, o sea que hacen cosas en común. En una de las primeras diapositivas de acá hay algo muy parecido, es esto, y es que se hablaba en la programación de objetos, digamos cuando se estaba hablando muy conceptualmente, decíamos que los objetos se pueden organizar según su necesidad. Entonces, por ejemplo, los mamíferos sería un perro, un ciervo y un gato. Teléfonos, pues un teléfono fijo, un teléfono celular. Deportes, fútbol o tenis. Y vehículos, automóvil o camión, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta que hay un grupo, eso es algo muy general, que puede ser una clase, y estas son otras clases que son un poco más específicas, ¿sí? Digamos que están ya clasificadas o separadas. Entonces, bueno, lo otro es que ya se nos va a terminar este tiempo, entonces por favor nos conectamos nuevamente para continuar, ¿listo? Sin cualquier momento se corte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces lo que les estaba diciendo, la herencia de clases, que de pronto ustedes ya han practicado un poco en Java, se trata de esa estructura, o sea, hay clases que son un poco más generales y hay otras que son más específicas. Se tiene que generar una especie de estructura como en forma de árbol que hace que a su vez las clases van teniendo como una estructura, como una organización, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de esta clase de persona, pues tenemos unos atributos y como les digo también unos métodos. Y acá pues también tenemos la clase empleado, cliente y alumnos. Pero por ejemplo, en la clase empleado se puede desprender, o sea, se puede crear más clases. O sea, sería como, o sea, la clase empleado, digámoslo así, de cierta manera se vuelve una clase se vuelve una clase padre, o sea, podemos llamarlo clase padre o superclase. Y empleado también, a su vez que es hija de una clase como persona, también se puede volver una clase padre de otras clases, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en empleado, pues puede existir, por ejemplo, cajeros, gerentes, eh, no sé, empleado de talento humano, de contabilidad, ¿sí? Entonces, todos los tipos de empleados que existen en una empresa. Entonces, también se pueden generar clases con relación a él. Y esas clases, a su vez, también pueden seguir teniendo más y más y más y más subclases. Y esa, digamos, ese principio es infinito. O sea, que si hay una estructura de esa manera que se va generando una jerarquía, ¿cierto? Como una especie de árbol, eso no tiene un límite. Siempre y cuando, obviamente, pues sea totalmente necesario, ¿no? Ahora, digamos que todas estas clases que se están generando pues van obteniendo todos los datos o todo lo que la clase padre en un principio tiene, ¿sí? Entonces, eh, eso también, digamos, se hace en un diagrama de clases y se revisa, digamos, que esas clases que están heredando pues también de dónde provienen y también, digamos, pues aquí aparte que yo heredo de la clase global atributos y métodos. En cada clase yo puedo también ir agregando, digámoslo así, atributos o métodos propios. Por ejemplo, en este caso, el empleado tiene un atributo propio que se llama sueldo, ¿sí?
porque de pronto, por ejemplo, una clase personas no va a tener, o sea, no todas las clases personas, o no todos los objetos de esa clase van a tener un sueldo. Por ejemplo, una persona que está sin trabajo, pues no tiene un sueldo, entonces no todas las personas van a tener esta información. Lo mismo pasa con el cliente. Entonces, por ejemplo, en la clase cliente que hereda todo lo de persona, tiene también un atributo llamado cuenta. Entonces, no todas las personas tienen una cuenta o tienen un atributo cuenta o una cuenta en la vida real. Entonces, por eso solamente se le va colocando esos atributos y esos métodos a las clases que son un poco más específicas. Ahora, las clases que van heredando, o que están heredando, por ejemplo, de estas, pues van también heredando tanto esto, ¿cierto? Como también los atributos, esto como los atributos también de su clase hija. Entonces, las que irían acá obtendrían esto y también esto, y así sucesivamente siguen heredando. Y si a las clases de abajo también se les sigue aumentando atributos, pues las que siguen van a heredar todas, digamos las que siguen ahí, o las que preceden a esa clase, ¿sí? Todo lo que está de aquí para atrás. Aquí también pues pasa lo mismo y en alumno también pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá la clase alumno pues se le agrega carrera y en alumno pues puede haber otros tipos de clases, ¿cierto? Y pues obviamente aquí se puede generar más, ¿sí? Por ejemplo acá pues serían 3 hijos. Esta pues puede tener uno o puede tener más clases fijas, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, alumno, pues alumno puede ser, no sé, diferente. Si hay una categorización o una clasificación de los alumnos, digamos, alumnos presenciales y alumnos virtuales, puede ser, ¿sí? O puede ser también alumnos de carreras de pregrados o alumnos de tecnólogos, de maestrías, de especializaciones, ¿sí? También, digamos, se puede clasificar por ahí, o sea, eso, digamos que poco a poco se puede ir generando esa estructura. No sé si tengan preguntas hasta el momento, muchachos. ¿Nadie está? Lorenzo me dice que no. Cristian, por mi parte no. Ok, Eduard. Elisa, Paula. No, señor. Listo. A Paula no la he escuchado. ¿No está Paula? Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces vamos a hacer aquí pues vamos a hacer una práctica para ver cómo es la estructura de herencia en PHP. Y pues para que ustedes vayan teniendo pues de pronto claridad o alguna duda que tengan sobre el tema. ¿Listo? Entonces, voy a crear acá un archivo que se va a llamar herencia.ph. ¿Listo? Voy a crear entonces acá una estructura base. Y lo que voy a hacer aquí es crear una clase general. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ya hemos visto, o bueno, no hemos hecho como una práctica completa de lo que es la creación de clases, ¿cierto? Eso nos faltó también en la clase anterior. Creo que solamente hicimos
lo que fue, o sea, les mostré un ejemplo rápido de una clase, ¿cierto? Y pues quedamos en que hoy vamos a hacer también un ejemplo relacionado con otro tipo de clase, con sus respectivos métodos entre ustedes. Vamos a hacer un paréntesis acá, vamos a parar un momento y vamos a hacer primero ese primer ejercicio para que ustedes se den cuenta cómo es la estructura de clases aquí, ¿de acuerdo? O sea, en este momento todavía no vamos a aplicar herencia, pero sí vamos a aprovecharnos aquí del ejercicio que vamos a hacer de herencia para primero explicarles eso. Entonces, voy a hacer acá, por ejemplo, una clase la cual va a tener atributos y métodos. Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, bueno, acá vamos a cambiarle aquí mascota, vamos a ponerle mascota, y aquí vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle una edad Raza. y vamos a ponerle una raza. ¿Listo? Entonces tenemos tres atributos de una clase, de la clase mascota, o sea, son características, que era lo que hablábamos. Entonces, nombre, edad y raza. Y tenemos también métodos. Los métodos acá en PHP se representan con la misma palabra con que se hacen las funciones. ¿De acuerdo? O sea, que se le pone public, function y el nombre del método. O sea, se representan exactamente igual. Entonces, por ejemplo, una mascota, por ejemplo, registrar nombre. En este caso hay que aclarar algo. Cuando se empieza a hablar de la programación orientada a objetos, como ustedes veían digamos, en la presentación, muchas veces se habla para ejemplificar que los métodos son las acciones que hace la clase, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si se habla de un carro, entonces se le dice que los métodos son las acciones que puede hacer un carro, entonces que es, por ejemplo, encender, apagar, acelerar, frenar, girar, ¿cierto? Pero realmente digamos que eso es válido dentro del mundo de la programación como tal orientado a objetos, o dentro de, digamos, ese principio. Pero a la hora de programar eso cambia un poco, porque digamos, no sé cómo va a programar realmente un carro encienda o no. O sea, yo puedo hacerlo acá y puedo hacer, digamos, puedo hacer que me muestre por pantalla que diga el carro está encendiendo y eso está perfecto. Pero realmente en el mundo real eso no se programa. O sea, al menos que nosotros estuviéramos haciendo un software que es, no sé, que programe realmente el encendido de un carro, ¿sí? Pero digamos que, no sé si les queda claro lo que les estoy queriendo decir. En este caso, digamos que para ejemplos de la programación de objetos, para explicarles a ustedes eso, en qué consiste la programación de objetos, es válido el ejemplo, ¿sí? De que un carro corre, frena, acelera, apaga, enciende, bueno, eso. Pero realmente a la hora de programar eso no es así, porque pues es difícil que usted programe que un carro frene. Usted lo único que quería sería mostrar un mensaje que diga el carro ha frenado y listo, perfecto. Pero aquí voy a usar de una vez un método, digamos un ejemplo que sea un poquito más cerca a la realidad de lo que es un software. En este caso voy a registrar el nombre, ¿de acuerdo? Entonces, yo acá tengo mi método y lo que yo puedo hacer acá es decirle a él, como cualquier función que hacíamos antes, es solicitar un dato, ¿cierto? O sea, que antes que hacíamos cuando se teníamos una función, pues lo que hacíamos acá era definir una variable, ¿cierto? Que se llame nombre. Y decíamos acá que, por ejemplo, la variable nombre sea igual a la variable nombre. O sea, que esta variable es esta misma y esta variable es esta misma. Pero pues acá cambia un poco porque esto genera confusión, así como lo estamos viendo en este momento, genera confusión, ¿cierto? Porque no sabemos si es este o si este es este o viceversa. Entonces, dentro de la programación orientada a objetos,
habla o se usa, que ustedes también ya lo han usado, la palabra reservada this. ¿Sí? Y la palabra reservada this hace referencia a un elemento de aquí, sería la traducción o sería la interpretación. Y cuando yo digo this nombre, estoy diciendo que es el atributo nombre de aquí. O sea, ¿de aquí qué es? Pues es los atributos que están creados aquí en la clase, no los que vienen por fuera de la clase, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá nosotros tenemos un atributo que es de aquí, o sea, dentro de la clase, por dentro, ¿sí? Entonces, es nombre. Y hay una variable externa o un atributo externo que es nombre. Entonces, aquí, esta función lo que haría es que lo que llega por parámetro lo guardamos dentro del atributo llamado thisNombre que pertenece a este primer atributo de la clase. Entonces, thisNombre es este. ¿Sí? Incluso cuando ustedes se acercan ahí dice public signo pesos nombre. ¿De acuerdo? Y pues obviamente es igual a lo que viene por parámetro. ¿Listo? ¿Queda clara esa parte? Sí, señor. Cristian, ¿sí le queda claro? Sí, señor. Listo. Igual eso no es difícil, ¿cierto? Y si ustedes pues, han trabajado algo en Java, pues no hay problema. Listo. Entonces, nosotros aquí construimos, y así como construimos este método, pues podemos construir los demás. O sea, podemos construir un método para registrar la edad, otro para registrar la raza, perdón. Y pues aquí podemos hacer otros métodos que sean relacionados a la mascota, no sé, como asignar cita médica, como por ejemplo, no sé, el sistema de vacunación, ¿cierto? Consultar las vacunas. Entonces, por ejemplo, hay una gran cantidad de métodos que se pueden trabajar. En este momento voy a crear un segundo método y no más. Entonces, los métodos, como les digo, recuerden, empiezan como funciones, ¿cierto? O sea, con la palabra reservada function. Y voy a poner acá calcular edad. Borro esto, pido la edad y hago lo mismo. Entonces, this, ¿cierto? La flecha hace referencia a que voy a buscar algo de aquí dentro de la misma clase y es edad y le digo que sea igual a la variable edad, o sea, esta es esta y esta pues saben que es esta de acá arriba. ¿Listo? Entonces, ahí yo ya tendría una clase ya hecha y ya la puedo implementar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, listo, vamos a dejarla ahí, vamos a hacer algo. Entonces, ¿cómo yo uso una clase en PHP? Pues muy similar a como se hace en Java. Entonces, creo una variable, entonces la mascota, por ejemplo, se va a llamar, bueno, mi perrito se llama Horus. ¿Sí? Yo le digo que Horus es igual, y en ese momento, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un proceso de instanciar una clase. ¿De acuerdo? Entonces, instanciar es crear un objeto de la clase que voy a decir. Entonces, en este caso, la clase mascota. ¿Listo? Entonces, aquí estoy creando una instancia. O sea, a este paso o al proceso de crear un objeto de la clase se le llama una instancia. Se está creando una instancia. Listo, entonces ahí ya hemos creado, quiere decir que Horus, el objeto Horus, tiene los atributos y los métodos de la clase mascota. O sea, quiere decir que dentro de Horus tiene 3 atributos, nombre, edad y raza, y tiene 2 métodos que se llaman registrar nombre y calcular edad. Ojo, eso es un objeto, no confundir con esto, ¿de acuerdo? No confundir con esto. Estos son clases. Todo esto que están viendo ustedes acá son clases. Esta es una clase que está heredando, o esta clase, perdón, está heredando de esta clase y así sucesivamente. O sea, aquí se está hablando a nivel de clases. ¿Listo? No confundir con esto. Aquí lo que estamos haciendo es crear una copia o sea, un objeto de la clase mascota. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo que es que el objeto Horus
tiene estos atributos y tiene estos métodos, es porque los instanció, porque creó una copia. Esto es muy diferente a la palabra heredar. Entonces, para que quede la claridad, porque si de pronto se llegan a confundir. Entonces, claro, el objeto al tener esto dentro de él, ¿cierto? Al ser una instancia, una copia de la clase mascota, yo puedo pues acceder a él normalmente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero alimentar el nombre dentro de este, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, o acá, por ejemplo, yo puedo cambiarle a mascota 1, así, o mascota 1. Entonces acá yo le digo a él, mascota 1, llámeme al método. Entonces llamo al método. ¿Cuál de los dos? Pues en ese momento va a registrar el nombre. Entonces le digo, llámeme al método llamado registrar nombre. Y el método registrar nombre me está pidiendo un atributo, que es el nombre. Entonces aquí entre comillas le voy a poner que la mascota 1 se llama Oro. ¿Sí ven? Después le digo a él, mascota 1, voy a calcular su edad. Entonces, calcular edad. Le estoy llamando a su método calcular edad y me dice que le pase la edad. Entonces, en este caso, voy a pasarlo directamente. ¿Listo? En este caso, Horus tiene 7 años. Listo. Ahora, yo ya tengo dentro de este objeto, yo ya tengo almacenado por medio del método registrar nombre. ¿Qué hace el método registrar nombre? Pues toma el atributo y se lo asigna por acá al atributo nombre, ¿sí ven? O sea, es como una secuencia. Aquí se le pasa, llega acá, pues obviamente dentro del objeto, y ese texto o ese valor se guarda dentro del atributo nombre y queda almacenado dentro del atributo. Y lo mismo pasa con la edad. Entonces la edad llega acá, se le dice que esa edad, en este paso, se le dice que el atributo de edad de la clase es igual a lo que se pasó como parámetro, que es el 7. Entonces, si yo quiero saber o que me muestre por pantalla, porque aquí no tiene en ningún momento que nos muestre nada, pero si yo quiero que me muestre por pantalla, por ejemplo, el nombre de Horus o el nombre de la mascota número 1, yo le digo acá, por ejemplo, imprímame lo que está en el objeto 1 en su atributo nombre. ¿Listo? Entonces, aquí ya él me imprimiría lo que tiene el atributo nombre que fue almacenado previamente por este método. ¿Listo? ¿Cómo él sabe que es un atributo? Pues porque no tiene paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, voy a inicializar SAM y vamos a revisar qué información me da acá. Ahí ya inicializó. Abrimos. Y recuerden ejecutarlo por el servidor local. Listo, miren, ahí me apareció Horus. ¿Sí ven? Y lo mismo yo puedo hacer con la edad. O sea, le digo, tráigame el atributo edad. Así. Entonces, ahí está, miren, 7. ¿De acuerdo? Entonces, ¿queda claro este proceso? ¿Sí queda claro? Listo, Paula. ¿Quién más? ¿Los demás? ¿Están por ahí o no están por ahí? Presente, instructor. Listo, bien. Edward también. Lorenzo, no sé si está Lorenzo, no sé si está Luz. Melissa se desconectó, porque tiene problemas de conectividad. Sí, yo sé. Llegó un poquito tarde. Tienes que mirar la grabación después, ¿de acuerdo? Porque eso es fundamental. Es fundamental. Y eso es lo básico, ni siquiera hemos entrado a la clase de hoy. Esto fue lo que vimos hace 8 días.
no que les quede viendo el ejemplo, ¿no? Entonces estamos viendo ese ejemplo. ¿Listo? Entonces, así como yo tengo la mascota 1, yo puedo volver a generar una instancia de esa clase mascota. Entonces, puedo decirle mascota 2, ¿cierto? Y hago lo mismo, le digo new mascota. O sea, que estoy también acá generando una instancia. Y le digo el mascota 2. Y le puedo decir lo mismo, registrar nombre. En este caso voy a poner el nombre de la gatica, de mi gata, Ari, mascota 2, la edad, entonces calcular, creo que se llama el método, calcular edad, 2 añitos, y ya después de eso pues puedo decirle que me imprima lo que mascota 2 tiene en el atributo nombre, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y aquí voy a dejar arriba también nombre. También voy a imprimir por acá un BR para que nos quede separado. Listo, entonces ahí tenemos dos objetos totalmente diferentes con información totalmente diferente, ¿de acuerdo? Pero que vienen todos de una clase llamada mascota, o sea, son objetos de una clase, ¿sí? Es decir, aquí yo actualizo y ahí tenemos a los dos, la información de dos objetos totalmente distintos, pero pues que vienen, como le digo, de la instanciación de la clase mascota o de instanciar la clase mascota. Eso era lo que lo que yo les explicé a ustedes hace 8 días. Cuando yo les decía a ustedes que de pronto un carro y que, por ejemplo, Christian y Edward se compraran el mismo carro, o sea, el mismo carro, el mismo color, de la misma referencia, todo, pero pues de todos modos son objetos totalmente diferentes, ¿cierto? Empezando porque el dueño de cada uno de los carros pues, son dos personas distintas, la placa puede ser diferente, ¿sí? Y el resto pues puede conseguir muchas cosas, pero digamos que son dos objetos distintos, no estamos hablando del mismo objeto. Aquí pasa lo mismo. Entonces, estos son dos objetos totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, el objeto mascota 1, pues, que tiene información, ¿sí? Y el objeto mascota 2, que tiene otro tipo de información. Entonces, ahí vemos que en este caso los objetos tienen información totalmente distinta. ¿De acuerdo? Y esa es la finalidad, ¿no? Yo les decía a ustedes en la clase pasada. La idea es programar una clase, que es lo que nosotros hacemos a la hora de empezar a programar, es crear todas las estructuras de la clase según pues, diagramas, según lo que se haya identificado, y también pues dejar programado en qué momento es que se instancia la clase. Obviamente estos datos que están acá, como la palabra Horus o el número 7, pues no se alimentan, no vienen quemados, o sea, no siempre va a ser Horus, sino que aquí lo que se hace es conectarlo, digámoslo así, con los campos que tenga un formulario, para que una persona cuando digite algo, entonces se va a pasar acá y va a hacer un objeto. Y cada vez que la persona, digamos, cree una mascota nueva en una plataforma, pues lo que está haciendo es crear un objeto nuevo de estos, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, pues aquí, digamos, si estoy haciendo un formulario real, pues solamente dejaría una sola mascota con los datos y ya, esto lo eliminaría, ¿sí? Y entonces ese objeto que se crea almacena esa información y la idea es que esa información llegue a la base de datos y se almacene. Y el objeto, una vez haya hecho ya su tarea, pues tiene que ser destruido, ¿cierto? Eso también lo llamamos hace 8 días. Obviamente una de las cosas que tienen principios de un objeto como tal, es que tiene un ciclo de vida limitado, o sea, tiene que nacer, pero tiene también el objeto también tiene que morir, tiene que ser destruido. Entonces, en este caso solamente estamos creando el objeto, pero no le estamos diciendo cómo se destruye. ¿Listo? Para eso pues podemos usar perfectamente un set que me destruya el objeto mascota 1 y el objeto mascota 2 y así ya no puedo volver a acceder a sus datos porque ya lo estaría destruyendo. ¿Listo? Algo adicional a esto que veíamos en la clase pasada es que podemos usar algo que se llama un constructor. Entonces, si yo acá tengo un constructor, entonces recuerden que el constructor es como un método normal, ¿cierto?
con la diferencia que ese método se ejecuta, o lo que esté por dentro, o este método constructor se ejecuta cuando pasa este preciso paso, para la redundancia, cuando se hace una instancia. O sea que aparte de que aquí se está instanciando, aquí se ejecuta el método constructor. ¿Listo? O sea, hace dos pasos en uno. Instancia, que es crear la copia, y aquí se ejecuta el método constructor, o sea, el método constructor es este. ¿De acuerdo? ¿Y qué podemos hacer acá en ese método constructor? Pues podemos hacer algo muy sencillo, y es, por ejemplo, decirle que me solicite, como él es un método común y corriente, o sea, es como exactamente igual a ellos, pues yo también puedo pedir acá parámetros. Yo le puedo decir que me pase el parámetro nombre y el parámetro edad, ¿sí? Y acá yo le puedo decir a él que entonces lo mismo que está abajo, en el atributo nombre, sea igual a lo que esté en la variable nombre, y que el atributo edad sea igual a lo que esté en la variable edad. Listo. Entonces, de esta manera, ¿qué pasa? Y cuando yo estoy instanciando un objeto, cuando yo llego a instanciar un objeto, ¿cierto? Acá, ya no necesito llamar a esos métodos. O sea, esos métodos se volverían casi que obsoletos, ¿sí? O se utilizarían para otro tipo de acciones. Entonces, van a estar siempre pidiendo los datos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el constructor, yo le puedo decir acá, entonces, por ejemplo, aquí en la mascota número 1, yo le puedo decir a él que el primer atributo va a ser Horus y el segundo atributo va a ser nombre. Aquí me aparece si incluso la ayuda y me dice qué parámetro estoy llenando. ¿Sí ven? Entonces ya no necesito esto. Eso ya no lo necesito. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Porque cuando yo pongo un parámetro, pues ahí recuerden que se vuelve obligatorio. Entonces pongo acá Ari y acá en el segundo parámetro pongo 2. O sea que esto ya no lo necesito. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy usando el constructor con un método que automáticamente se ejecuta, ¿cierto? En este paso. Y lo que estoy haciendo es aprovechando de que él se ejecuta para hacer el mismo paso que está acá, ¿sí? Pero pues obviamente directamente en el constructor. Entonces, si yo aquí en ese momento vuelvo y ejecuto, incluso, bueno, si actualizo aquí, miren que no cambian absolutamente nada. O si, por ejemplo, acá yo pongo por ejemplo, un perrito llamado Popo, ¿cierto? Que tenga 4 años, actualizo, ahí aparece, ¿sí ven? Entonces, y así obviamente también con esta otra mascota. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí me estoy ahorrando un paso gracias al constructor de la clase. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Cristian, Lorenzo, Sí, señor. Luz, Paula. No, señor. Ok. Listo. Entonces, ok. Listo. Digamos que eso es algo sencillo, no es tan difícil. Saber cómo, pues, prácticamente la forma en que trabajan los objetos, cómo se ejecutan, ¿cierto? Cómo se ejecutan los objetos, pues digamos que la finalidad de usar un constructor, ¿sí? Constructor para la clase, que pues ustedes saben que por ejemplo en Java ustedes pueden crear diferentes constructores, ¿cierto? No solamente uno. Incluso creo que en PHP, queda por ahí como que me encontré algo así, creo que también se puede usar, se puede trabajar también con varios constructores, creo. Por ahí encontré un foro donde una persona que puso cómo construir, tener varios constructores dentro de PHP, pero no dice como tal la práctica, ¿sí?
Entonces, pero no sé, eso la verdad sí no tengo claridad si se puede hacer o no. Pero pues digamos que incluso, no sé, pues uno se adapta a cada necesidad, ¿cierto? Y pues si en PHP no se puede hacer, pues realmente no es algo que tampoco haga falta, ¿sí? No es algo que haga como tal falta. Entonces, eh, yo creo que al tener un solo constructor es más que suficiente, pero pues obviamente de pronto hay personas que dirán, no, para a mí sí me interesa tener varios constructores, porque pues dependiendo de tal o tal cosa, pues se hace, ¿sí? Eh, Listo, muchachos. Entonces, ahora sí vamos a empezar a aplicar lo que es la herencia de las clases. Vamos a usar el mismo ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar por un momento los objetos creados y solamente vamos a dejar la clase. Listo, la clase ya tiene, pues, como les digo, tiene dos métodos. El constructor con el constructor serían tres y tres atributos. ¿Listo? Entonces, él me dice que yo puedo extender las clases, o sea, puedo heredar. Y que obviamente el principio, ¿cuál es? Que esta clase sea un poco más general y las clases inferiores tienen que ser un poco más específicas, ¿no? Serían como clases hijas. Entonces, clase padre y clase hijo. ¿De acuerdo? Entonces acá yo puedo hacer lo mismo. Yo puedo decirle acá, yo tengo una clase mascota y las clases hijas pueden ser, por ejemplo, la clase perro y la clase gato. ¿Sí? O sea, aplicando el mismo principio que estamos viendo acá. Entonces, aquí sería mascota y aquí sería clase perro y aquí sería clase gato. Bueno, pues si hay más tipos de mascotas, pues, no sé, hamsters, conejos, pollos, sí, lo que sea. En este caso, pues vamos a usar solamente esas dos. Entonces, ¿yo qué hago acá? Acá le digo a el class, ¿cierto? Me crea acá la estructura de una clase. Y acá le voy a poner el nombre de la clase, en este caso, perro. ¿Listo? Y aquí me aparecen unas cosas que se llaman extend, ¿cierto? Y el resto que más adelante lo vamos a ver. Entonces, en extend, él me está diciendo que si yo quiero extender o quiero heredar de alguna clase, ¿de acuerdo? De una clase como tal. Entonces, yo le voy a decir acá que me extienda de la clase llamada mascota. ¿Listo? ¿Qué pasa en este momento? En este momento, lo que pasa es que es como si yo copiara esto, como si yo lo copiara y lo pegara acá. ¿De acuerdo? Es exactamente el mismo proceso, pero pues obviamente lo hago solamente con la palabra extend. Entonces, cuando yo extiendo es como si yo tuviera esto acá, ¿cierto? Como si yo tuviera esto aquí dentro, así, ¿sí? Pero pues sin la necesidad de estar copiando y pegando, solamente usando la palabra extend. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes se den cuenta que sí funciona de esta manera. Entonces, algo muy rapidito. Entonces, vamos a crear un objeto nuevamente, vamos a crear otra vez a mascota, ¿sí? En ese momento, dame un segundo. Listo. Entonces, ya sea que tenemos un objeto, vamos a hacer el ejercicio instanciando un objeto de la clase perro. ¿Listo? Entonces le vamos a decir acá new perro, ¿sí? Y como él hereda de la clase mascota, la clase mascota tiene un constructor. Y el constructor permite pasarle el nombre y la edad. Entonces aquí yo puedo tener en la clase perro, puedo ponerle, por ejemplo, vamos a poner a Firulais y vamos a decir que tiene 5 años. ¿Listo? Después de eso, ¿qué puedo hacer? Puedo decirle a él que me imprima la mascota, el objeto mascota, en su atributo nombre. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos, actualizamos, ya guardé, actualizo y mire, ahí está. ¿Sí? Aparece Firulais. A pesar de que la clase no tiene nada por dentro, pero como extiende, recuerden, es como si copiara y pegara todo esto de la clase y lo pusiera acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy trabajando sobre una clase que está vacía, pero que al extender, pues, copia eso.
¿Listo? Entonces está funcionando perfectamente. Voy a dejarlo por acá. Entonces, yo extiendo la clase de la clase mascota. Y aquí yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo agregar atributos y métodos nuevos. O sea, que si yo necesito, por ejemplo, agregarle un atributo llamado algo, digamos, específico de los perros. ¿De acuerdo? No sé, sería algo como tipo de ladrido, de pronto. ¿Sí? Y de pronto un método que también haga referencia a eso. Entonces puedo poner acá una función que sea, no sé, ladrar, ¿sí? Y acá pues un método que se encargue, por ejemplo, de imprimir lo que esté en el atributo tipo de ladrillo, ¿sí? Algo así. Entonces, me faltaría solamente alimentar este método, ¿cierto? Entonces lo que hago acá es pasar un atributo. O sea, puedo seguir usando el tema de los métodos directamente, claro, puedo seguir usando. Por ejemplo, acá yo puedo decirle ladrido y en un objeto como este, pues puedo llamar a ese método, ¿cierto? Entonces, puedo decirle mascota en el método ladrar, perdón, ¿sí? Creo que acá, bueno, acá lo dejé con L, ladrar, y acá, pues, no sé, pongo que es un ladrido agudo. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy sobre ese objeto que ya tengo sobre la clase perro, estoy llamando a un método llamado ladrar y le estoy pasando un texto que es agudo. Entonces, ese texto llega aquí a esta variable que se llama ladrido y acá, aquí está mal escrito, aquí es ladrido, porque tiene que ser esta igual a esta. Ah, no, perdón, sí está bien, solamente que me faltó completar. Le digo acá que sea igual a ladrido. Entonces, que el atributo ladrido, que es este, ¿cierto? Este que estamos viendo acá, que vuelve activo el puntero. Entonces, el ladrido que estamos viendo acá, que es este mismo is, ¿cierto? Ladrido, es igual a lo que viene por parámetro por medio de la variable ladrido. Listo. Y como acá le estoy diciendo que lo imprima, esta información la estoy imprimiendo dentro de la clase. ¿Listo? Yo acá pongo, actualizo, me aparece Firulais y agudo. ¿De acuerdo? Entonces, Firulais por esta parte, que estoy diciendo acá que me imprime, y agudo por este texto que está dentro del método. ¿Listo? Entonces, así yo puedo también aumentar o añadir atributos, ¿cierto? O métodos a la clase. También puedo hacer algo, también puedo hacer sobreescritura de métodos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si, por ejemplo, un método de la clase padre hace algo, en este caso, voy a decirle acá el nombre de la mascota es, y le pongo acá, bueno, eso sí creo que me toca ponerlo por fuera, this nombre, ¿cierto? Digamos que este método que se llama registrar nombre, hace este paso, o sea, imprime. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este momento, si yo le digo que mascota llame a su método llamado obtener, creo que se llama, registrar nombre, ¿sí? Voy a poner acá un BR. Así como estamos viendo acá, registrar nombre. Entonces, al actualizar, bueno, tenemos un pequeño error, registrar nombre. Creo que está mal.
Bueno, es que en el método registrar nombre estamos pidiéndole un parámetro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminarle ese parámetro acá y a calcular edad también, porque eso recuerden que ya lo estamos haciendo en el constructor de la clase principal de mascota. Cuando empezamos a hacer eso, entonces ya lo estamos haciendo por acá, pidiendo los parámetros, entonces ahora lo pasamos al constructor. Y en el constructor estamos ya alimentando esos atributos. En este caso no estamos usando todavía raza, o no hemos usado raza como tal. Pero sí, entonces aquí no necesito ya el parámetro. Y obviamente ese era el error que me está generando ahorita, que estaba pasando algo así. Entonces actualizo. Y ahí está, el nombre de la mascota es Firulais. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí en la clase perro yo estoy heredando también ese método que se llama registrar nombre. Ya lo estoy heredando. Pero como les digo, yo puedo hacer sobreescritura de métodos. Entonces, por ejemplo, acá, public function registrar nombre. Y yo le digo acá que me imprima un texto que diga el nombre del perro es y pongo acá el nombre, ¿sí? Así como estamos viendo acá. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy reescribiendo, ¿sí? O haciendo una sobreescritura del método llamado registrar nombre en la clase perro. ¿Listo? Entonces, si actualizo, recuerden que aquí dice el nombre de la mascota. Entonces, si actualizo, el nombre del perro es. Entonces, ya para esa clase que ha heredado, o sea, para la clase perro, ya el método registrar nombre ya cambia porque lo estoy sobreescribiendo. ¿Listo? Entonces le estoy haciendo una sobreescritura al método como tal. ¿Sí? Entonces, así yo puedo hacer también con todos los métodos como tal. ¿Sí? Yo puedo hacer toda la sobreescritura de los métodos que desee y obviamente los atributos pues normalmente no se sobrescriben porque pues lo que hace es almacenar información, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema en ese punto. Dale un segundo acá, voy a buscar algo rápido. Bueno, entonces, mientras que encuentro lo que les voy a explicar acá. Ok, sí. Es que aquí, bueno, hablando del tema de la sobreescritura de métodos, hay algo que también toca aclarar. Y es que también yo puedo hacer sobreescritura del método constructor, ¿sí? Pero la sobreescritura del método constructor es muy similar. O sea, que yo, por ejemplo, acá puedo decirle a él que me haga también una función, ¿cierto? Del constructor. O sea, quiere decir que para instanciar en la clase perro va a cambiar totalmente todo, ¿sí? Y, por ejemplo, acá voy a poner raza y voy a poner tipo de ladrillo. Y voy a hacer algo muy similar a lo de arriba, pero cambiando ya la estructura. O sea, que ya voy a imprimir esa acá. Que this raza es igual a la variable raza y this tipo de ladrillo es igual a tipo de ladrillo. ¿Listo? O sea, que estoy haciendo sobre escritura. Pero vamos a hacer algo, vamos a mirar el ejercicio, ¿cierto? Sobre el perro. Entonces, aquí es donde estamos haciendo la instancia de Firulais. Ya no podemos pasarle Firulais, tenemos que pasarle
que la raza va a ser, por ejemplo, un beagle y que el tipo de ladrido va a ser agudo. ¿Listo? Vamos a dejarlo ahí. Dejándolo así nos tiene que generar un error. ¿De acuerdo? Ya les explico por qué. Vamos a revisar primero. Actualizo. No, perdón, no nos tiene que dar un error. Es lo contrario. Agudo, el nombre del perro es. Entonces, ¿dónde está imprimiendo agudo? Acá. ¿De acuerdo? ¿Qué está pasando? Que yo le estoy diciendo a mi clase mascota, a mi objeto mascota, que el atributo nombre. ¿De acuerdo? O sea, que él tiene que ir a la clase mascota, a la clase perro, y buscar el atributo nombre. Pero entonces tengan en cuenta algo, que al momento de usar el constructor, no me está haciendo caso a esto. Porque miren, aquí estoy llamando al atributo nombre. Y en ningún momento en la clase perro, como cambié el constructor en teoría, en ningún momento estoy alimentando el nombre. En ningún momento veo acá la palabra nombre. Incluso creo que ya desapareció, porque aquí también desapareció y aquí también desapareció. Entonces, ¿por qué me está apareciendo agudo? O sea, ¿por qué me está imprimiendo acá en el momento acá? ¿Por qué me está apareciendo acá la palabra agudo? Eso está mal, ¿sí? Eso está como tan mal. Entonces, ¿por qué? Porque él está todavía tomando aquí el constructor antiguo, ¿de acuerdo? Ahora, no lo está tomando 100% porque, si ustedes se dan cuenta, la palabra agudo se imprime acá en nombre, pero agudo está en el segundo puesto. Y acá en el primer constructor, el nombre estaba en el primero y edad estaba en el segundo. ¿Sí? O sea, en teoría, este hubiera quedado en edad y este hubiera quedado en nombre. Y aquí me apareció agudo. O sea que de todos modos hay un error. Y el nombre del perro es, y acá donde dice el nombre del perro es, ese tis nombre está vacío. ¿Sí? Ese tis nombre. Entonces, digamos que el constructor como tal no está sirviendo 100%, o sea, está mal. Entonces, ¿qué debemos de hacer para que realmente se haga una sobreescritura del constructor? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es usar la palabra reservada parent y decirle acá que voy a sobreescribir, ¿sí?, el constructor parent. ¿Listo? Entonces, esto significa parent, que es padre, y aquí estoy haciendo referencia a la sobreescritura del constructor padre como tal. ¿Listo? De esta manera ya debería servir. Vamos a ver. Actualizo. Acá ahí sí debería dar un error. Perfecto, me está dando el error. Porque hay un error en el tema de los atributos. Entonces, organicemos nuestro objeto con relación al atributo o al constructor que se sobrescribió. Entonces, aquí lo que voy a hacer es decirle que me imprima la raza, ¿cierto? Y lo otro es que el tipo de ladrido se alimentó acá. O sea, quiere decir que este método ladrar no lo necesito. Y lo que voy a hacer acá es decirle a él que me imprima mascota y tipo de ladrillo. ¿Sí? El registrar nombre, el nombre del perro es, en este caso ese me está generando error, entonces lo borro y así. Ahí ya pues está un poco más limpio ahí está un poco más limpio la estructura. Entonces, por ejemplo, vamos a explicarlo rápidamente nuevamente, vamos a hacer un repaso. El objeto mascota instancia de la clase perro y le está pasando en el constructor dos textos, beagle y agudo. Pero eso obviamente iría en el constructor, pero ¿qué pasa? El constructor lo estamos sobreescribiendo. Estamos diciendo que el primer parámetro ya no es el nombre, sino que es raza. El segundo parámetro no es la edad, sino que se llama tipo de ladrillo. Y lo que estamos haciendo acá en el constructor es hacer algo muy similar al primer constructor, que es que los parámetros se guarden en atributos de la clase. ¿De acuerdo? Entonces, la clase raza, que viene de la clase mascota, y de la clase tipo de ladrido, que, bueno, creo que o sea, está bien, pero está mal ubicado, está como por debajo, pero tiene que ser eso, así. Listo, ahora sí, así. ¿Listo? Entonces, ahí tengo yo mi clase. Listo. Entonces, recuerden que para sobreescribir un constructor, lo que tengo que hacer es poner esta palabra parent, ¿cierto? Dos puntos y construct. O sea, estoy haciendo referencia que estoy ingresando
al constructor padre y lo estoy sobreescribiendo. ¿Sí? O lo estoy sobreescribiendo acá. Listo. Y acá lo que estoy ya el resto pues son métodos normales, el método ladrar, el método registrar, que igual no lo estamos usando en este ejercicio. Entonces, ahora sí debería mostrarme lo que tiene raza y lo que tiene tipo ladrillo. O sea, nos mostraría Beagle y agudo. Actualizamos. Tenemos un error en la línea 9, perdón, línea 9 de la clase herencia. Entonces vamos a ir a la clase 9, a la línea 9, y vamos a mirar que acá tenemos un constructor. Dice, vamos a ver. Dice que no le estamos pasando nada al constructor mascota. Okay. Entonces vamos a revisar un momento acá. Constructor, construct, parent, construct. Lo estoy viendo igual. Parent, construct. Ok, creo que estoy. Pero me reviso acá, ya estoy mirando a ver qué nos falta. Creo que nos falta algo. Espérame, busco acá. Estoy buscando en. Creo que estamos pasando en acá unos parámetros y creería que acá hace falta. Bueno, vamos a ver si es así. Creo que aquí es nombre, aquí es edad, y aquí lo que estamos haciendo es pasarle raza, y aquí tipo de la. Creo que es así. Creo que, o sea, el
trae el constructor antiguo y después se complementa. Vamos a ver acá, al momento de distanciar, qué me pide, qué me dice, qué sale. Me dice que el nombre, entonces vamos a ponerle por la edad, paren, ¿será que se le puede pasar? Vamos a mirar si es así, Beagle y revisemos. Me dice que la variable raza tipo ladrido no está definida. Y en la línea 34, 33, 34, 35. 33, está esta, 34 y 35. Es no. Bueno, no estoy encontrando acá. Es que estoy viendo unos ejemplos que los constructores no tienen parámetros. Pero pues aquí estoy viendo, solamente estoy viendo un ejemplo que tiene el constructor, pasa el parámetro y aquí lo está sobreescribiendo. Así como tengo acá. Lo único diferente que veo es que este parámetro lo pasa aquí y este sí lo deja limpio. Algo así. Vamos a revisar. No, 33, 34. Y raza. Tipo. Raza. 2. Me toca dejar esto para. Después lo reviso y les muestro bien cómo es la sobreescritura del constructor. Debe estar fallando en algo acá. Porque aquí la estructura está. O sea, debe estar fallando en algo aquí el momento de llamar los métodos, porque él me está diciendo que estos no están existiendo. ¿Sí? Pero entonces la palabra paren aquí. No sé si está funcionando bien o no.
Y pues los ejercicios que estoy viendo acá, todos traen o sea, hacen exactamente igual, pero el problema es que vienen con datos. Listo. Vamos a hacer una cosa, yo les quedo dependiente de esto, ¿me acuerdan? Si algo y les explico bien esta parte de la sobreescritura del constructor. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio que les tenía. Así, vamos a dejarlo como estaba. Y vamos a dejar esta parte así. Entonces, aquí el primer campo es el constructor padre, que es la edad. Y aquí el nombre que hemos puesto el nombre Firulais. Entonces, a lo que iba con el ejercicio era que, bueno, yo puedo agregar, como les digo, hacer sobreescritura de métodos, hacer sobreescritura de atributos. Yo puedo generar una segunda clase, entonces aquí class gato, y esa clase gato puedo decirle que sea un extend de la clase también mascota, ¿sí? De la clase mascota. Entonces en la clase mascota agrego lo mismo, entonces por ejemplo acá puedo agregar un atributo que sea propio de los gatos, por ejemplo, puede ser, bueno, sí, no, algo parecido, tipo de maullido. Así se escribe maullido. ¿Sí? Es tipo de maullido. Y pues un método también lo puedo también agregar, ¿cierto? Entonces, cuando yo creo una mascota 2, o mascota 2, puedo decirle que esa mascota sea de la clase gato. O sea que él me está pidiendo un nombre, entonces en este caso voy a ponerle Ari y voy a ponerle una edad, que es el constructor que pues viene heredado. ¿Sí? Listo. Ahí tenemos nuestros dos objetos. En este momento no estamos imprimiendo nada, solamente tenemos dos objetos. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos un objeto de la clase perro y un objeto de la clase gato, que son extend, ambos de la clase mascota. Ahí ya estamos generando una estructura jerárquica. Ahora, yo sobre esta clase perro puedo generar otro extend, o sea, puedo generar acá, puede ser acá abajo, class, y puedo generar una clase que se llame, por ejemplo, beagle, extend de la clase perro. ¿Sí? Y aquí yo puedo seguir extendiendo y extendiendo y así puedo ir generando una estructura. ¿Qué condiciones existen para, digamos, en el tema de herencias? Que solamente una clase hija puede heredar de una sola clase padre. O sea, yo no puedo decirle que este empleado tenga herencia de la clase persona y tenga también herencia de la clase, puede ser banco, ¿sí? O otra clase que haga referencia a él. No. Aquí la estructura tiene que ser siempre jerárquica y que solamente tiene un padre. Ese padre puede tener muchos hijos, ¿de acuerdo? Pero no más, o sea, no puede tener más de 2 clases que lo hereden. ¿Listo? ¿Sí queda clara esa parte, muchachos? Acá del extend. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Si de esa clase mascota, Sí. cuando yo le hago el extend, yo no quiero utilizar alguna de las... Ay, se me fue la palabra. Por ejemplo, no quiero utilizar la edad en la clase perro. O sea, no la quiero tener en cuenta. ¿Se puede o toca obligatoriamente tener en cuenta esa... Obligatoriamente se tiene en cuenta porque es una herencia. ¿Sí? Y en la herencia yo no puedo decirle a él que me quite y que me ponga. O sea, solamente hereda como tal.
O sea que si yo quiero que mi clase perro no traiga edad, me tocaría crear otra clase. Sí, algo así. Totalmente. O pues en teoría, digamos que si la clase superior tiene eso y las clases de abajo se le van a quitar, entonces sería al revés. Sería que la clase mascota no tuviera ese atributo. Entonces las clases que heredan no van a tener ese atributo de edad y las clases que sí lo requieran pues lo agregan cuando se extienda, como por ejemplo en la clase gato. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo tengo la clase raza, pero digamos que todas las clases que heredan o las hijas de mascota no usan raza, entonces lo que hago es quitar acá esto y donde requiera la raza, por ejemplo acá, pues entonces la pongo. ¿Sí? Entonces automáticamente solamente los perros, por ejemplo, tienen raza y ya la clase gato no tendría eso. O sea, esa es la estructura como tal. Por eso les decía que las clases padre, o sea, las clases iniciales, tienen que ser muy generales, ¿sí? Porque son clases que tienen que adaptarse a todas las clases hijas que hereden, para que ellos puedan, obviamente, usar todos los atributos y todos los métodos que tengan, ¿sí? Ya las clases hijas ya se empiezan a especificar un poquito más, son un poco más específicas, ¿sí? Entonces, en este caso, ya las clases hijas, pues se le puede ir agregando, digamos, esos respectivos atributos que ya son propios de la clase. A pesar, sin importar que, digamos, gato tenga que repetir el atributo raza, no hay ningún problema, ¿sí? Pero entonces ya sabemos que la clase perro, gato, entonces ya tienen esa parte. O incluso entre mascota y perro y gato, o sea, entre esa clase padre y esas clases hijas, puede existir una clase intermedia, que sea solamente para esto, por ejemplo, no sé, ¿cómo se llaman? Mascotas no, sino, bueno, o sea, una clase hija de pronto hay entre medio de esos dos, ¿de acuerdo? Entonces, para eso también se puede crear esas, o sea, la idea es organizar muy bien la estructura, donde pues todos los atributos y métodos que se hereden, pues obviamente sean con el fin de poderlos usar, ¿sí? Aunque pues yo creería que si hay algún atributo que se herede y no se usa, pues no hay ningún problema, pero pues obviamente no es la finalidad. ¿De acuerdo? Ok, listo. Muchas gracias, tutor. Señor. ¿Cristian tiene una pregunta? No, señor, estaba poniéndole cuidado a la explicación. Ah, bueno, pues está bien. Entonces, bueno, ya nos quedan 3 minuticos. Vamos ahorita a mirar el tema de encapsulamiento, ¿de acuerdo? Entonces el encapsulamiento es un poquito más complejo que la herencia, ¿de acuerdo? Pero pues también, digamos, ustedes de pronto lo han visto también en Java, o lo alcanzaron a usar. ¿Sí saben de encapsulamiento? De este sí no lo recuerdo muy bien. ¿Y Eduardo? Estoy igual que Cristian, estoy echando a casa, pero la verdad no recuerdo bien. Bueno, el tema es sencillo, o sea, es sencillo en el sentido en que lo hemos estado usando siempre, ¿de acuerdo? Pero pues hay una organización de las cosas, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, si quieren detenemos un momento acá el tiempo de la reunión y nos volvemos a conectar para no esperar que se acaben los 2 minutos. Entonces va a tener un momento acá la grabación. Entonces vamos a mirar el tema del encapsulamiento. Como les decía, eso lo hemos usado siempre, desde que hemos empezado a trabajar con la procesamiento orientado a objetos, pero pues obviamente hay que identificar. Entonces dice acá, el encapsulamiento es el proceso por el que se oculta la estructura de datos y los detalles de la implementación. ¿Listo? Entonces, la palabra encapsular, pues ustedes saben que es como algo como si estuviéramos empaquetando algo, como si estuviéramos empacando algo, ¿no? Entonces, encapsulamiento es algo como similar. Dice que permite considerar a los objetos como cajas negras, o sea, algo que no sabemos por dentro que tienen, evitando que otros objetos accedan a detalles que no les interesan. ¿Listo?
Una vez creada la clase, las funciones usuarias no requieren conocer los detalles de su implementación. Quiere decir que nosotros podemos hacer con el encapsulamiento, tener métodos y sin importarle, o sea, podemos, digamos así, aumentar el nivel de seguridad, ¿cierto? O sea, de acceso a ese método, podemos aumentarlo para que los usuarios como tal no sepan lo que hace por dentro de ese método, sino que solamente sepan que hace algo, ¿sí? O sea, calcula un número, suma dos números, pero pues sin saber cómo lo hace, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente ese es el encapsulamiento. Dice que toda clase tiene un conjunto de atributos y métodos asociados a ella, o sea, toda clase pues tiene atributos y métodos. Todos ellos están encapsulados o contenidos dentro de la misma clase, ¿de acuerdo? De manera que son miembros de una dicha clase. O sea, estamos hablando de que una clase pues tiene por dentro atributos y métodos que están encapsulados, también se le puede llamar, dentro de una clase. O sea, están todos organizados dentro de una misma clase. Estos métodos o esos métodos y atributos pueden ser utilizados por otras clases, solo si la clase que los encapsula les brinda los permisos necesarios para ello. Entonces, aquí es donde vamos a ver. Entonces, por ejemplo, dicen, una clase pues tiene, por ejemplo, esta es una clase que se llama cuenta corriente, tiene un atributo llamado número y un atributo llamado saldo, y tiene tres métodos que se llaman depositar, girar, o sea, hacer un depósito en otra cuenta, y conocer el saldo. ¿De acuerdo? Entonces, el encapsulamiento tiene dos facetas, el encapsulamiento interno y el encapsulamiento externo. Por encapsulamiento interno conocemos a los atributos de tipo privados y a los atributos de tipo protegidos. Entonces, leamos el primero, que es el privado. Dice que son los elementos que solo pueden ser accedidos directamente por la clase que lo define. Se declaran con la palabra reservada private. Entonces, no sé si ya ahorita sí de pronto sepan a lo que estamos hablando, pues de pronto que ustedes vieron en Java, ¿sí o no? Sí, señor. Ah, bueno, entonces, sí, sino que eso obviamente se le llama encapsulamiento. Después están los protegidos. Los elementos protegidos son aquellos que pueden ser accedidos por las clases y las clases descendientes, o sea, cuando se le aplica la herencia, y la palabra reservada es protected. ¿De acuerdo? Esto es en el ámbito interno de clase, o sea, es cuando yo hablo de una clase a otra, ¿de acuerdo? O sea, se aplica esto. Y en el ámbito externo se usa el encapsulamiento de tipo público, pues que estos son los elementos en los cuales no hay restricciones alguna, no hay restricción alguna, y pueden ser accedidos por cualquier clase y objeto del modelo. La palabra reservada es pública. ¿Listo? Entonces, vamos a este cuadro y pasamos de una vez al código. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, lo mismo. Entonces, este es un cuadro. Entonces, dice que los atributos y métodos públicos, protegidos y privados pueden ser accedidos desde la misma clase, o sea, la misma clase, digamos acá, así como estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿cierto? O sea, esta es la misma clase, esta es una clase. Entonces, dentro del método registrar nombre, estamos accediendo al atributo nombre, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que para los atributos públicos, listo, sí se puede hacer dentro de la misma clase, para los protegidos también y para los privados también. Para las subclases digamos, son heredadas, entonces, puede acceder la subclase, puede acceder al atributo, digamos, de la clase padre, si son públicas y si son de tipo protegidas. Si el atributo ya es de tipo privado, ya no lo permite. ¿De acuerdo? Y otras clases de otra herencia, o sea, clases que no vengan de esa familia, de esa rama. Entonces, solamente puede acceder a los atributos y métodos públicos, más ni los protegidos ni los privados. ¿De acuerdo? ¿Sí queda clara la explicación? Sí, señor. Eso ustedes lo
Pues yo sé que de pronto sí lo usaron en Java, pero digamos, el profe Julián les explicó o algo o no, o solamente lo usaron. Por mi parte, eso sí lo usé nomás, digamos, haciendo un código. Y ¿Sí? pues lo utilicé. Ok, listo. Entonces lo que estamos viendo acá en el encapsulamiento es que tenemos como 3 niveles de seguridad, ¿sí? Hablemoslo en términos un poquito más generales. Tenemos 3 niveles de seguridad para los atributos y para los métodos. Es el tipo público, protegido y privado, donde obviamente el nivel de seguridad más alto es el privado, el intermedio es el protegido y el que no tiene seguridad prácticamente podemos decir que es el público, ¿sí? Entonces, en este cuadro, por ejemplo, está, digamos, el orden en que se puede hacer. Si yo tengo atributos dentro de una misma clase, aquí, y quiero acceder a ellos, pues dentro de la misma clase tengo acceso también tanto a los atributos y métodos públicos, protegidos y privados. Aquí no hay ningún problema dentro de la misma clase. ¿Qué es dentro de la misma clase? Por ejemplo, esto. Por ejemplo, acá yo tengo un método que se llama registrar nombre y aquí estoy accediendo al atributo, o sea, estoy llamando dentro de ese método, estoy llamando al atributo nombre. Entonces, acá no hay problema si el nombre es público o si es protegido, ¿cierto? O si es privado. No hay ningún problema porque lo estoy llamando dentro de la misma clase y dice acá que no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Cuándo ya empiezan las restricciones? Cuando hay una herencia de una clase. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, esta clase de perro, que es la clase que se extiende o que hereda de la clase mascota. Entonces, desde aquí, yo solamente puedo acceder, o sea, puedo llamar, por ejemplo, en este caso, así como estamos viendo acá, ¿sí? Puedo acceder al atributo nombre si solamente es público, que es obviamente el acceso general a todo, o si es protegido. ¿De acuerdo? Si es privado, ya no me va a permitir. Me va a generar una advertencia diciéndome que yo no tengo acceso desde una clase heredada a acceder a un atributo de la clase padre, que es la clase mascota. ¿De acuerdo? O sea que si yo, por ejemplo, acá tengo la clase, bueno, nombre, y desde acá la quiero, bueno, acá estoy haciendo como no, mentira, sí, aquí estoy tratando de acceder a ella, ¿cierto? Me tiene que generar un error. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ponerlo en privado, porque dice que privado ya no permite. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner privado nombre. Aquí estoy accediendo a ella. Vamos a ver si acá me muestra algo. Me dice que es privado. Y acá, bueno, lo puedo borrar. Un momento. Y aquí voy a decirle a él que en mascota me llame el método llamado registrar nombre. O sea, este que estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Entonces, él como está accediendo al atributo debería ya de botarme el error. Entonces vamos a actualizar. Y me dice que esa propiedad está indefinida. Pero digamos si estoy viendo, si estoy imprimiendo bien. El nombre del perro es perro nombre, sí. O sea, aquí está el error. Entonces, vamos a ponerlo público otra vez. Y actualizamos. Listo, miren, o sea, sí está funcionando bien. Público sí está funcionando. Protected dice que también, o sea, que si yo le pongo acá protected, ¿cierto? También funciona. Ahí está. ¿Sí? Porque estamos viendo esta segunda parte. O sea, público sí, protege también, o sea, protegido. Pero privado dice que no. Entonces, si yo vengo acá y le pongo privado, ya me bota el error. ¿Sí? Ya no lo encuentra. Ya me dice que el atributo nombre de la clase perro no está definido. Y es porque ya el nivel de seguridad aquí lo elevé. ¿Listo? Entonces, esos digamos los atributos públicos y protegidos. Entonces, aquí ya la última dice que hay clases de otra, digamos que no son heredados. Por ejemplo,
yo voy a crear acá una clase llamada veterinaria. ¿Sí? Y en esta clase veterinaria yo voy a llamar a un atributo que sea, por ejemplo, nombre. ¿Sí? Perdón, aquí estoy embarrando. Tengo que primero crear un método, ¿no? Entonces, función, vamos a poner el nombre mascota. Entonces, nombre mascota, vamos a decirle acá el nombre de la o del perro, del perrito, es, y vamos a decirle acá que sea igual a nombre. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá, listo. ¿Listo? El nombre del perrito es nombre mascota. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo instancio un objeto de esta clase, pues aquí, veterinaria, huellas, es igual, pues una instancia de la clase veterinaria, ¿cierto? Y le digo a él que me llama el método nombre mascota. ¿Listo? Revisamos acá que le estoy diciendo que me imprima is nombre. ¿De acuerdo? Él acá me va a generar un error. Entonces, ¿por qué? Porque aquí, primero que todo, vamos a decir, me va a decir que no está definida veterinario nombre. Él primero que todo está pensando que esto viene dentro de la clase veterinaria, ¿cierto? Es el primer error. Está diciendo que no está encontrando la propiedad nombre dentro de la clase veterinaria. Entonces, ¿qué pasa? Igual, si yo lo pongo acá como público, me va a decir lo mismo. Ya les digo por qué. Aquí sigue generando el mismo error. Aunque ya se arregló el otro, aquí sigue generando el error. Porque nosotros no le estamos diciendo de qué clase proviene. ¿De acuerdo? Aquí en la clase veterinaria. Si ven este error que me dice acá, miren, me dice veterinaria y me pone estos dos puntos, ¿cierto? Estos dos puntos en PHP, no sé si en Java lo vieron, son métodos que son métodos estáticos, ¿sí? Entonces, un método estático es un método que no requiere como tal ser instanciado, ¿sí? En algunos casos se necesita o se implementa ese tipo de métodos. Pues digamos que no es como lo ideal, pero pues digamos que en algunos casos se requiere que un método estático no se instancie, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que los métodos públicos o atributos públicos son prácticamente métodos estáticos, ¿sí? Entonces, en este caso, él me está diciendo que no está encontrando el nombre de veterinaria. Y si ve que me está poniendo esos puntos, o sea que esos son algo estáticos. De pronto sí lo vieron en Java o no, ¿me confirman? Eso último, la verdad, yo no lo recuerdo. No se acuerdan que yo tampoco. Bueno, los métodos estáticos, como les digo, lo que hacen prácticamente es eso, ¿sí? Es llamar a métodos o atributos, pero sin necesidad de instanciar una clase, ¿sí? Entonces, sin necesidad de instanciar una clase, usted puede llamar un método estático. Entonces, vamos a ver si acá me funciona. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle acá, en veterinaria, que yo quiero que me imprima el nombre, pero no de la clase veterinaria, sino de la clase llamada mascota.
y aquí pongo, necesito poner el signo pesos, creo que sí, ¿sí? Así, perdón, así. ¿Listo? Entonces voy a actualizar a ver si me sirve. Ok, me dice que tengo que declararlo como estático. Listo. Entonces, esperen, miramos acá. Creo que sí salió, creo que es el nombre, ese no es, el nombre del perrito es mascota. Bueno, eso también es otra cosa que les estoy viendo. Vamos les quedo pendiente de hacerlo el constructor y es cómo demostrarle. Pues igual eso más adelante, ¿no? Yo voy a hablar de los métodos estáticos, de productos estáticos. Pero para no demorarnos tanto, voy a cambiar un poco la estructura del código para mostrarles lo siguiente. Y ahora es lo que estoy viendo del encapsulamiento. Voy a colocar acá voy a colocar acá como tal voy a hacer lo siguiente, voy a dejar el atributo como protegido, ¿cierto? El nombre, y acá desde acá voy a instanciar una clase, en este caso por ejemplo Horus, y le voy a decir que sea nuevo de perro, ¿sí? Y acá le puedo poner el nombre, ¿cierto? Entonces puedo decirle Horus, tiene 7 años, pero entonces le voy a decir aquí que me imprima de la clase Horus el nombre, ¿de acuerdo? Entonces el nombre como está de la clase, bueno, en este caso la clase perro, pero como la clase perro hereda de la clase mascota, lo que me importa es el nivel que tiene aquí de protección, en este caso es el nivel medio, que es protegido, ¿cierto? Entonces protege. Entonces vamos a ver qué nos sale en pantalla. Entonces me dice acá que no puedo tener acceso porque esto es una propiedad que está protegida, ¿sí? Entonces esto yo no lo puedo hacer, ¿de acuerdo? ¿Cuándo sí sale normalmente? Pues cuando tenemos acá arriba que eso sea solamente público, ¿sí? Entonces ahí pues funciona perfectamente, miren, aquí al final, ¿sí? Pero entonces si tienen los otros dos niveles no funciona, ni private ni protect, ¿cierto? Entonces mucho menos private, ¿de acuerdo? Porque me está diciendo acá, bueno, acá ni siquiera me dice que tengo acceso, sino que me está diciendo que no puedo acceder como tal, o no existe como tal ese atributo que está definido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a lo que yo les decía acá, es que en la parte externa, o sea, no hablando entre clases, ¿sí? O sea, privado y protegido, no hablando entre las clases, o sea, entre la herencia y la clase padre, sino que al momento de instanciar, lo único que yo puedo para acceder a un atributo de una clase es dejándolo como público o como, perdón, dejando un atributo, un método como público, lo único, ¿de acuerdo?
De resto, pues este nivel de protección no puedo acceder a él desde la parte externa. O sea, aquí hablo de la parte interna y externa. Pues externa es esto. O sea, si estoy en un objeto. E interna, estoy haciendo referencia a digamos, las clases que están, o sea, la estructura de la clase por dentro y su herencia. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están los 3 niveles de encapsulamiento. ¿Sí? Que estamos viendo acá. Entonces, a esto se le adiciona algo que se usa mucho en la programación, y no sé si de pronto ustedes lo han usado, que se llaman los métodos get y set. ¿Sí lo han usado en algún momento? Sí, señor. ¿Sí lo han usado? ¿No yo lo recuerdo de Java. Ok. ¿Y qué recuerda de los métodos get y set? Hay uno que es el que lo envía y otro es el que lo muestra, ¿no? Perfecto. Entonces, en los métodos get y set se hace, o digamos que es una forma de poder trabajar la programación de objetos, y es, digámoslo así, un nivel de seguridad que se le puede agregar más a nuestro código. ¿Sí? ¿En qué consiste? Consiste en generar un método que se encargue de, a nuestro atributo, de escribirlo, o sea, de guardarle información a ese atributo, y otro método que se encargue de sacarlo o de imprimir lo que ese atributo tiene por dentro. ¿Sí? O sea, es un atributo de ida y un atributo de venida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Y para qué se hace este tema? Pues para que, digamos, nuestros atributos no sean tan fáciles de acceder, sino que obviamente pues se conserva una estructura, pero pues digamos que también se deja que los métodos sean de tipo público, o sea que se pueda acceder a él desde una manera externa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se usan? Pues lo que se hace es que los atributos todos tienen que ser privados. ¿De acuerdo? Todos los atributos tienen que ser privados. Y lo que se hace es construir métodos, como le digo, 2 por cada uno. A eso se le llaman get y set, ¿cierto? Entonces, el método set es el que se encarga de enviar la información. O sea, quiere decir que se encarga del mundo exterior, digámoslo de alguna manera, alimentar el atributo. ¿Listo? Desde el mundo exterior, alimentar el atributo. Ese es el método set. Y el método get es lo contrario, que el atributo envíe su información, o sea, o lo que vale, lo que tiene almacenado, hacia el mundo exterior. ¿De acuerdo? ¿El mundo exterior qué es? Pues es cuando instanciamos un objeto. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos acá, yo puedo usar el set para desde aquí enviarle la información a su atributo, y por medio del método get yo puedo saber ese atributo a qué información vale. Algo muy similar a lo que hemos hecho acá hoy, ¿de acuerdo? Por medio del constructor, por ejemplo. Por medio del constructor hemos alimentado esos atributos, y por medio de un método que se llama registrar nombre, estamos sabiendo ese método cuánto vale. Obviamente acompañado en este caso con un texto, ¿sí? Pero digamos que estamos haciendo prácticamente lo mismo. Eso es como si fuera el set y eso es como si fuera el get. Entonces, con uno alimento la información del atributo y con el otro hago que me muestre qué información tiene guardada, ¿sí? Y me la retorno. Entonces, lo que se hace es que se trata de estandarizar. Se trata de generar un estándar para que, digamos, pues obviamente ya las personas al momento de generar proyectos grandes pues no tengan que estar diciendo, bueno, ¿cómo le ponemos al método para que me imprima tal dato? ¿Sí? Porque por ejemplo acá yo le puse registrar nombre, pero puede también llamarse nombre mascota. Entonces, ¿qué hace? Que eso se genera, pues lo que siempre, digamos, se ha aplicado como regla universal en la programación, y es que eso genera confusiones, ¿de acuerdo? Y que lo que siempre se busca en este momento es estandarizar, que todos, digamos, sea lo mismo, que digamos ustedes que están conectados van a hacer un software, pues no tengan que ponerse, oigan, ¿cómo le pongo al método que me retorna o cómo le pongo al método que me alimenta el atributo? ¿Sí? Sino que lo que hago es estandarizar y generar los métodos que dice. Entonces, es tanto ese nivel de estandarización, ¿cierto? O de encapsulamiento, que incluso los editores de código
como Sublime y como Visual Studio Code tienen plugins que hacen ese trabajo automáticamente. ¿Sí? Y en Java, pues digamos, si ustedes usan NetBeans, en NetBeans también hace casi que lo mismo, ¿cierto? En este caso, yo tengo un plugin, aunque la última vez no me sirvió mucho acá, creo que tiene como un error, tendría que revisarlo, pero este mismo ejercicio yo lo hice, en Sublime, que Sublime tengo incluso aquí está, en Sublime sí hice el ejercicio completo, entonces, creo que acá yo no tengo la carpeta de proyecto agregado de ustedes, entonces en un segundo acá agrego la carpeta, lo que es esta, herencia, listo. Entonces aquí por ejemplo tengo estos dos atributos. Por ejemplo acá en Sublime tengo que venir acá y aquí dice PHP getter and setter, o sea get y set o getter and setter. Entonces le doy clic acá y él me dice que si quiero generar solamente los getter o solamente los setter o ambos. Entonces en este caso le voy a decir que me genere ambos. Entonces, le doy clic acá y reviso un poquito más abajo. Creo que se me fueron hacia la parte final. Creo que quedó mal escrito. O no, pero aquí están. Set, get, set, aquí están. Sino que creo que quedaron dentro de la clase veterinaria. Bueno, de pronto, obviamente él no puede calcular exactamente la ubicación, ¿sí? Pero bueno, no importa, o sea, lo que voy a hacer acá es llevármelos. ¿Listo? Y los voy a colocar acá. Entonces aquí está. Listo. Entonces ya tengo mis métodos get y set. ¿Listo? Entonces tengo get nombre, set nombre, get edad. Creo que lo único que esos se están sobrando porque esos sí son de la clase de abajo. Esos sí eran de la otra clase. Listo. Entonces, ya tenemos, como les digo, de una clase mascota, vamos a continuar en visual acá. Entonces, ya tenemos de nuestra clase mascota estos atributos. ¿Sí? Estos métodos, perdón. Entonces, como les digo, la regla es que estos queden privados para que una clase externa no pueda acceder directamente sobre ellos, ¿sí? Sino que todo se tenga que hacer por medio de los métodos get y set. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo el método get que se encarga de retornarme a qué equivale el atributo nombre, ¿cierto? Tengo el método set que hace lo contrario. Recibe un parámetro y alimento el atributo con ese parámetro que se recibió. Y así sucesivamente. Entonces, siempre el método get lo que hace es retornarme y el método set se encarga de alimentar. Entonces, ya la próxima vez cuando yo tenga un instanciamiento como este, por ejemplo, entonces, en este caso, pues si quiero, voy a limpiar eso como para que no tenga como tantas cosas. Entonces, en este caso, si quiero, puedo seguir trabajando con el constructor, aunque la finalidad del constructor en ciertos casos ya no es alimentar uno a uno esos atributos, porque para eso tengo el set, ¿no? Ya el constructor sería para otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este caso incluso el constructor ya sobra, pero vamos a dejarlo ahí para que de pronto en alguna otra parte no me vaya a molestar. Y lo que hago acá ya es decirle a él, es usar el método get, le voy a decir aquí, por ejemplo, get nombre, ¿sí? Es un método, entonces le digo acá, que me imprima el método get nombre, lo que está aquí. Si vengo acá y actualizo, me aparece Firulais, ¿sí? Y lo mismo, si yo quiero, no sé, sobre este objeto mascota, sobreescribir eso, entonces lo que hago es decirle a él, mascota, set
nombre, y le digo que la mascota ya no se llama Firulais, sino que se llama Copillo. ¿Listo? Y si quiere abajo nuevamente vuelvo y le digo a él que me imprima lo que tiene el atributo mascota, get nombre. ¿Sí? Ahí está. Va a generar con un salto de línea. ¿Sí? Va a generar un salto de línea y listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciéndole que me imprima lo que vale en este momento el atributo nombre por medio del método getNombre, o sea que en este caso me imprimiría Firulais, y después por medio del método setNombre estoy sobreescribiendo ese atributo, lo que vale ese atributo, y le digo que me vuelva y me imprima el nombre, ¿cierto? Entonces vengo acá, actualizo y ahí está. Y estamos hablando del mismo objeto, solamente que lo que hicimos fue sobreescribir. Entonces, para eso nos sirven los métodos get y set, ¿sí? Que es obviamente como una parte de la utilización del encapsulamiento. Entonces, lo que hacemos es dejar. Ahora, por último, si yo acá intento, por ejemplo, si yo acá intento imprimir el atributo nombre, ¿cierto? O sea, así como lo estoy imprimiendo acá, pero directamente, entonces me tiene que generar un error. Y me dice que no tengo acceso a esa, o no está definido esa propiedad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque ya le estamos, como les decía, pues estamos colocándolos como privados. Incluso como protegidos tampoco, la única sería pública, pero pues digamos que se pierde el chiste de utilizar los métodos get y set, ¿sí? Esto, no sé si tengan preguntas, muchachos. No, señor. ¿No? Listo. ¿Los demás? Edward me dice que no. ¿Nadie más? No, listo, Paula. Lorenzo, que no lo volvía ni a leer. Ah, ok. Listo. Entonces, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Ya la próxima clase vamos a ver lo que es la abstracción, que es esto, la abstracción. Y nos falta la parte de polimorfismo, ¿de acuerdo? Y dentro de eso entra otras cosas que se llaman interfaces, donde también vamos a ver lo que es, lo que les decía, la parte estática, ¿sí? Los métodos estáticos. Nos faltaría esa partecita. Entonces eso vamos a dejarlo para la próxima clase, como para que ustedes en estos 8 días investiguen si quieren, por favor. De esto se encuentran mucha lectura en internet. No importa ni siquiera el lenguaje, prácticamente ustedes solamente tienen que buscar es sobre programación orientada a objetos. Entonces, ¿qué es encapsulamiento? ¿Qué es herencia? ¿Sí? Y sobre cualquier lenguaje, pues digamos que, como les decía, esto es aplicable a cualquier cosa, ¿sí? Y más que de pronto uno aprender un lenguaje de programación, es comprender muy bien esta estructura e implementarla en un lenguaje de programación. Entonces, desde que sepan esto, aprenden cualquier lenguaje que esté basado en programación orientada a objetos, que son la gran mayoría, ¿sí? Entonces, muchachos, nos vemos dentro de 8 días. La idea es empezar a las 6:30, ¿de acuerdo? Entonces, a las 6:30, por favor, con los que estemos arrancamos. Entonces, para que se conecten, ¿listo? Temprano, por favor, para no terminar tan tarde. Bueno, señor. ¿Listo? Bueno, entonces, feliz noche, nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere. Y por favor, lean, saquen tiempito para que lean esta parte. ¿Listo? Para que no nos acumulemos de tanta información, y ya la idea es que dentro de 8 días ya terminemos ahora sí por fin
la parte como la parte como conceptual, y ahí sí pues podamos continuar ahora sí haciendo todo el tema de lo que es programación, ¿listo? O sea, ahí sí seguir haciendo prácticas y todo esto, pero pues digamos que esta parte es un paréntesis que toca hacer prácticamente obligatorio, porque pues, ustedes se han dado cuenta es algo supremamente extenso, y eso que lo estoy haciendo de manera muy recortada, o sea, muy resumida, porque prácticamente cada una de estas cosas uno se puede demorar hasta una sola clase haciendo eh, o digamos analizando e implementando cada uno de estos principios, ¿sí? Pero pues digamos que acá estamos haciendo un poco más resumido, igual pues llevándole la explicación de lo más sencilla posible para que ustedes puedan pues obviamente comprenderlo, pero pues digamos que sí les pido de ustedes que por favor busquen, lean sobre eso, como les digo, hay bastante información, muy general, programación orientada a objetos, encapsulamiento y herencia. ¿Listo? Entonces, muchachos, ahora sí, feliz noche, nos vemos dentro de 8 días entonces. Bueno, chao. Gracias, instructor, que descanse. Chao, que descansen.